Muchas gracias, Gerardo, y pues muchas gracias a la CECITI por la invitación. Me da mucho gusto ver aquí a colegas, profesoras que tuve aquí en el CIDE y en el Colegio de México, y sobre todo también pues estudiantes. Me da muchísimo gusto que esta sala esté llena de nuestros estudiantes y compartir esta mesa con tan extraordinaria y extraordinarios colegas. Bueno, sin mayor preámbulo, mi presentación va a estar enfocada en el tema migratorio, que eso es lo que estudio, y había una pregunta, digamos, bastante provocativa, ¿no?, por parte de la CECITI, que era si México puede tener una política migratoria soberana frente, obviamente, a Estados Unidos. Por política migratoria, no voy a entender aquí todas las dimensiones de la política migratoria, pero sí una quizá la más complicada, pero sobre todo la política migratoria de México, sobre todo de tránsito y recepción de migrantes, que me imagino que la pregunta estaba enfocada a ello. Y bueno, como mencionábamos ya en la mesa anterior y en esta, justo estamos frente a un cambio radical a nivel internacional en la gobernanza de las políticas migratorias. Es un cambio radical porque, ahora lo explico brevemente, pero justo bajo el gobierno actual de Donald Trump hay una frase de Wayne Cornelius que me gusta mucho, que es que Trump le ha declarado la guerra a todos los migrantes, ¿no? Ha sido una guerra contra todo tipo de migrantes. Lo cierto es que ha atacado con mayor agresividad, con mayor fuerza a los migrantes sin documentos y a los solicitantes de refugio, tanto los que están en Estados Unidos como los que pretenden ingresar. Esto, si bien no es nuevo, sí se agudiza, sí se vuelve una política mucho más agresiva que la que habíamos tenido a lo largo de los años en Estados Unidos. Y hay un elemento, digamos, de gobernanza migratoria a nivel internacional que es un quiebre, y es que el gobierno actual de Donald Trump está desmantelando el sistema de refugio. Le ha quitado el presupuesto a este sistema de refugio y, por mencionar ACNUR, que es la Agencia de Naciones Unidas para la Atención a Refugiados, se quedó sin el 60% de su presupuesto a nivel global. Y, digamos, para llevar a cabo esta política estadounidense de deportar migrantes sin documentos y sus familias, solicitantes de refugio, y desincentivarlos para que ya no intenten cruzar la frontera y que nos regresen, una de las políticas que ha fortalecido el gobierno de Trump ha sido buscar la cooperación de otros estados. ¿Cómo? No a través, ¿no?, de mecanismos multilaterales, sino a través de presión. En algunos casos les otorga fondos, ¿no?, por ejemplo, como a países, ¿no?, como Sudán, para que reciban deportados, pero en otros casos, como en México, ha usado una constante presión con chantajes de quitar, digamos, castigar la economía mexicana, si México no coopera en una política migratoria de contención. Ahora, una de las, digamos, justo preguntas, ¿no?, es, pues, ¿qué ha hecho México, no? Y aquí me gustaría enlazarlo con las mesas que tuvimos con anterioridad, porque México constantemente ha colaborado con Estados Unidos en detener a los migrantes en territorio mexicano. O sea, este es un tema de colaboración, de acuerdos no escritos, porque así lo ha solicitado el gobierno mexicano a lo largo, por lo menos desde la década de los 80 hasta ahora, que sean, digamos, negociaciones no escritas, y justo Estados Unidos en algunos momentos como el actual se vuelve, digamos, una presión constante que incluso chantajea al gobierno mexicano para que detenga y deporte migrantes y solicitantes de refugio, y si no, pues puede haber castigos, sobre todo de índole económica.
Eso ya lo hemos visto en otros momentos en la historia, pero el momento actual sin duda es bastante agudo, ese mecanismo de presión a México. Ahora, México ha tenido una política que prioriza, esta política migratoria prioriza la contención migratoria en detrimento de la movilidad humana y la defensa de los derechos humanos. Y muchas veces se piensa que esto es solo porque sigue el lineamiento de Estados Unidos. Pero lo cierto es que México también responde a la propia agenda del gobierno nacional, que eso es un poco lo que decía Carlos Heredia en la mesa anterior. Hay elementos con los que México responde que no le podemos adjudicar todo a la presión de Estados Unidos o a la visión de migración y seguridad estadounidense, sino a la mexicana. Y aquí quisiera mencionar algunos ejemplos, ¿no? México ha colaborado, el ejemplo con el que podemos ver esta colaboración con Estados Unidos en la detención y deportación es que desde los 80 para acá México detiene y deporta más centroamericanos que Estados Unidos. Eso es un hecho que muchos de acá conocemos. Y justo recientemente México ha cooperado en la deportación de no nacionales, llevándolos de frontera norte a Tabasco y a Tapachula, dejándolos a su buena suerte. No tenemos datos al respecto de cuántos son, pero afortunadamente algunos actores locales en Estados Unidos han revelado que, por ejemplo, México ya cooperó con Estados Unidos en acuerdos secretos y son aproximadamente, por ejemplo, 6,000 cubanos que ha deportado, más se calculan otros 5,000 de otras nacionalidades. Y estas detenciones y deportaciones que hace México, las hace con el Instituto, ¿no? El Instituto Nacional de Migración, en colaboración con Guardia Nacional, y es el Instituto Nacional de Migración, después de las policías municipales y estatales, el organismo más militarizado en México. ¿Y a qué me refiero? A que tiene el mayor número de personal militar en retiro o en activo funcionando. Esta es una política deliberada del gobierno mexicano de quien se encarga de hacer estas detenciones y deportaciones, y las prácticas de estos agentes del Instituto Nacional de Migración con formación militar distan mucho de la protección de derechos humanos. Ahora, también México ha endurecido su política de refugio. Tenemos a la Comisión de Atención a Refugiados, que ha visto mermadas sus funciones porque en un 50% de su capacidad, ¿no? Se restringió el 50% de la capacidad porque Estados Unidos le quita dinero a ACNUR y dependía de los fondos del ACNUR. Pero aquí también es curioso, y además en un momento donde las solicitudes de refugio crecen, en el 2003 eran 2,000 y ahora tenemos unas solicitudes que oscilan 150,000 solicitudes de refugio. Pero también hay que recordar que el propio gobierno mexicano de la Comisión de Atención Integral a la Frontera Sur le quitó 60 millones de pesos a la CONAR. Entonces debilitó aún más la capacidad operativa. Y esto hay un ejemplo muy concreto que es un problema para los solicitantes de refugio, que en la ley tienes 45 días para que procesen tu solicitud de refugio. Pues eso ahora tardó ya no 45 días, sino 6 meses y ahora hasta 9 meses para que puedan procesar tu solicitud de refugio. Entonces hay una disminución de la capacidad operativa y también hay política de México de no entregar ya visas digamos, por razones humanitarias, que te permitían obtener trabajo en lo que te daban de entrevista para la solicitud de refugio. Y deliberadamente, ¿no? Con algunas entrevistas que hemos hecho a funcionarios, México ha retirado la expedición de estas visas por razones humanitarias. Ahora, también hay un tema ahí que me parece que tiene que ver con la capacidad y el interés del Estado mexicano, que tiene que ver con las alianzas con las organizaciones de la sociedad civil. Siempre han sido, las organizaciones de la sociedad civil son fundamentales para dar la atención a refugiados y migrantes. Y el gobierno federal por lo menos ha hecho 2 acciones que golpean directamente a estos actores. Una,
es que desde el gobierno, desde el 2018, eliminó la posibilidad de que estas organizaciones de la sociedad civil fungieran como intermediarios, para que el gobierno federal gestionara la ayuda directa con la gente. Entonces, le quitas financiamiento y por el otro lado, los albergues de migrantes tienen más o menos en un radio de entre 100 y 500 metros retenes militares. Ante esta política, pues los migrantes desisten de entrar a los albergues porque les da miedo ver un retén militar. Entonces, estas son acciones directas del gobierno mexicano hacia actores clave que sirven para poder gestionar esta política migratoria. Y quiero, digamos, ir cerrando mi intervención con que justo hace 6 semanas aproximadamente el gobierno federal anunció una nueva ley de migración, una nueva ley de movilidad humana y cambiarle al Instituto de Migración el nombre por un Instituto Nacional de Movilidad Humana, en aras de tener una política migratoria no tanto en el tenor de seguridad y contención, sino del respeto a los derechos humanos. Esto suena muy bien, pero digamos que en la práctica las acciones que les acabo de comentar deberían de ser atendidas y más allá, digamos, no es necesaria la creación de una nueva ley, porque México ya tiene la firma de acuerdos internacionales, protocolos de acción, tiene una ley de migración, una ley de refugio y la propia Constitución mexicana, donde donde se respetan, se garantizan, por lo menos en la ley, todos los derechos de los migrantes y refugiados. Y hasta aquí lo dejaría. Gracias.